inmersos en un debate que te diría que no es un debate nuevo en la ciudad de Rosario, pero sí es verdad que cambian los actores. Y en ese contexto la discusión que estamos dando, o la discusión profunda, tiene que ver con la potestad que tiene el Consejo de otorgar determinadas excepciones a las normas vigentes, que es una herramienta válida que se tiene, pero yo creo que no hay que abusar de ella y que, en todo caso, lo que hay que hacer cuando uno toma una decisión de otorgar una determinada excepción, sí, todo ese proceso tiene que ser absolutamente transparente y que el Consejo, fundamentalmente, no tiene que ser arbitrario en la toma de esas decisiones. Se dio una discusión muy puntual en un caso muy particular donde tal vez se hizo más conocido porque uno de los inversores era Di María, pero en realidad la discusión tenía que ver con los permisos que habían sido declarados caducos por el Ejecutivo, por la Intendenta. Esto tenía que ver porque eran permisos que habían sido emitidos con la vieja normativa, que la obra no se inicia en tiempo y forma y, a mi entender correctamente, lo que hace la Intendencia es declarar la caducidad de ese permiso. ¿Se puede construir? Sí se puede construir. Lo que tienen que hacer los constructores es pedir un nuevo permiso que se adapte a las normas vigentes. Si la discusión de fondo era esa. ¿Qué hizo el Consejo en un caso similar, donde se pedía la reactivación de un permiso? Es decir, que lo que pretenden los constructores es que se le aplique la vieja normativa, eso implica reactivar un permiso. El Consejo lo denegó, incluso fundamentó de que respaldaba todas las actuaciones del Ejecutivo y que el Consejo no quería entrar en la arbitrariedad. A un caso siguiente, que fue motorizado por un concejal, el Consejo, con una mayoría entre el Frente Progresista y Cambiemos, le da el visto bueno para reactivarlo y luego aparece el caso de Di María. ¿Qué es lo que objetamos nosotros? ¿Por qué a un caso similar, donde estamos hablando incluso en hechos donde intervinieron todas las áreas del Ejecutivo, donde todos los informes eran negativos, es decir, decían que no había que reactivar el permiso, sino que tenían que adaptarse a la norma vigente? ¿Cuál es la actitud que tiene que asumir el Consejo Municipal frente a eso? Yo creo que lo correcto fue el primer antecedente donde el Consejo lo deniega. Después, cuando empiezan a darse esas suspicacias, donde porque lo motoriza un concejal, digamos, porque el que viene es amigo de un concejal, o porque el inversor es alguien conocido, entonces aparentemente se le debe cierta pleitesía, digamos, me parece que ahí estamos en conflicto. Las normas urbanísticas, como siempre lo planteamos, son normas de orden público, tienen que ver con el modelo de ciudad, el contrato social que nos dimos los rosarinos de qué modelo de ciudad queremos. Por lo tanto, cuando hablamos de que se transgrede el código urbano, estamos hablando de que podemos afectar a terceros, podemos afectar a los vecinos linderos, podemos afectar, la ciudad se debería ver afectada de que no se cumplan las normas que tenemos, que son vigentes. Entonces, la verdad es que se dio también una discusión de objetar a un concejal en particular, porque en su declaración jurada tenía ingresos mensuales muy altos, como en su calidad de corredor inmobiliario y de constructor. Y eso, la verdad, lo he objetado porque entiendo que es una objeción, te diría, de tipo ética, ¿no? De que uno no puede poner al lobo a cuidar las ovejas, es decir, uno no puede ser el que diseña las normas urbanísticas, el que toma determinadas decisiones, cuando uno puede incluso beneficiarse con esas decisiones que uno toma, o los amigos, o sus colegas, o quien sea. Y eso lo sigo sosteniendo. Cuando nosotros hablamos de las normas urbanísticas, hablamos de que hay una gran sensibilidad con el tema, pero es una sensibilidad que se da en Rosario y en todo el mundo. No es novedad de que hay alcaldes, que hay concejales que han terminado presos incluso por otorgar determinadas excepciones. Entonces me parece a veces que no se entiende la dimensión y la profundidad y la gravedad que tiene este tema y la responsabilidad incluso que acarreamos todos los que formamos parte, no solamente los que estamos en la Comisión de Planeamiento, sino el Consejo como institución en su conjunto cuando otorga este tipo de beneficios o termina privilegiando a algunos sobre otros. Entonces, ¿las excepciones son válidas? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez las que salen en los medios de comunicación son las más grotescas, pero nosotros tenemos gente que, bueno, ha construido una habitación para su hijo, lo hizo por fuera de la normativa vigente, y si el Consejo no otorga la excepción, esa persona nunca va a poder regularizar la obra y a la municipalidad tampoco le conviene que haya obras que no estén regularizadas. Para eso es la excepción. Lo que sí me parece que algunos concejales confunden es que la excepción sirve para cualquier caso, en cualquier circunstancia y sin que muchas veces los concejales fundamenten por qué otorgan una excepción o lo peor, cuando a un caso le dicen que sí
y a un caso similar le dicen que no. Eso que nosotros tanto objetamos de la administración, de que decimos que la intendenta tiene que tener el mismo trato hacia todos los vecinos de la ciudad de Rosario, que las normas son de aplicación para todos por igual y que por lo tanto hay que combatir la arbitrariedad, también va para el Consejo Municipal. El Consejo tampoco puede ser arbitrario y entiendo que en estas discusiones que se vienen dando, el Consejo ha entrado en una gran arbitrariedad. Después estamos intentando avanzar en discusiones que tienen que ver con el cambio de normativa respecto de las multas, de aumentar las multas, de ser mucho más severo en las sanciones a los profesionales que intervienen en este tipo de emprendimientos, y creo que eso también es una discusión saludable para intentar ver cómo, también modificando algunas normativas y siendo ejemplificadores en las sanciones, evitamos poder estar discutiendo este tipo de cosas. Nosotros fuimos autores de la modificación de la ordenanza que era del año 2006, que era la que creaba el programa municipal de mujeres conductoras del transporte urbano de pasajeros. Una ordenanza que fue pionera, una ordenanza que fue muy importante en la ciudad de Rosario, pero que veíamos que claramente no se estaba cumpliendo porque fundamentalmente en la empresa estatal no había una sola mujer conduciendo un transporte urbano de pasajeros. Y lo que venía ocurriendo era que las mujeres que sí eran tomadas por las empresas eran tomadas solamente para cubrir vacaciones, 3 meses, y luego eran desobligadas. Frente a esto, y acompañando también la movida de las mujeres colectiveras que habían iniciado un amparo en la justicia, justamente reclamando que se la estaba discriminando y reclamando el acceso real a poder conducir el transporte urbano de pasajeros, planteamos una modificación que tenía que ver con algunas cuestiones de forma. Es una ordenanza que estaba desactualizada, se hablaba de la centura y de la mixta, para que nos demos una idea, por lo tanto había que modificarla. Y lo que sí se planteó es justamente la obligatoriedad, también extenderla a las empresas privadas, es decir, que en los futuros pliegos tiene que ya estar perfectamente explícita la obligación de incorporar mujeres 50 y 50 a la planta del transporte urbano de pasajeros, que se tiene que hacer un informe trimestral de cuáles son las vacantes y cómo se van cubriendo esas vacancias para que también se tenga un control. Y bueno, lamentablemente tenemos por un lado una decisión judicial que fue favorable a las 4 amparistas y que la justicia tomó la determinación de que tienen que incorporarlas al transporte urbano de pasajeros, y por otro lado la decisión de la Municipalidad de Rosario, que todavía no se sabe bien cuál es su extensión, de apelar esa decisión. Yo creo que sí ha faltado voluntad política. No me extraña la apelación que hace la Municipalidad de Rosario. Desearía que sea solamente en todo caso de la indemnización, pero que no objete la incorporación de las mujeres, porque si hubiese una decisión política ya existirían mujeres, por lo menos en la empresa estatal, que debe ser en todo caso ejemplificadora para las empresas privadas. Y después también me llama la atención cuando se hace el decreto reglamentario de esta ordenanza, se plantean cursos de capacitación para las mujeres que quieran alcanzar, obviamente, el registro para poder conducir transporte urbano de pasajeros. Y me parece que ahí hay una línea muy delgada en la que no hay que ingresar, donde parece que algunos van a terminar avalando el discurso de Cornejo, que fue repudiado incluso a nivel nacional, de que las mujeres necesitan capacitación, es decir, que las mujeres no están capacitadas para manejar transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué aclaro esto? Porque en esta semana termina la inscripción en ese registro y todas las mujeres que se anotaron en ese registro municipal ya cuentan con la licencia habilitante para poder manejar transporte urbano de pasajeros. La mayoría de ellas ya tienen experiencia laboral incluso, con lo cual me parece peligroso tal vez hacer eje o hacer base solamente en la capacitación que ha iniciado la Municipalidad de Rosario, que entiendo que no debería ser obligatoria, es decir, que en todo caso cualquier mujer que desee tomar esa capacitación que lo haga, pero no, insisto que me parece que es muy delgada la línea donde podemos incluso caer en el discurso de Cornejo de que las mujeres necesitan capacitación, si no, no pueden manejar transporte urbano de pasajeros.